Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Nos presentamos, mi nombre es David. Acá quien les habla Emilio. Vamos a exponer un tema. ¿Cuál sería el tema? Vamos a poner un tema que se llama Una lección incondicional de Dios. Es un tema que le va a dar a pensar a cada uno de ustedes, a reflexionar. Es el primer video que hacemos junto a mi vecino. Espero que sea de bendición para ustedes, para los que están viendo. Lo importante es que cada uno pueda sentir la presencia de Dios, ¿no? Hablándole del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Espero que les sea de mucha ayuda a cada uno y que lo compartan el video, también le den like a nosotros para saber si les gusta el contenido que vamos a subir, porque lo único que buscamos nosotros es acá esparcir la palabra de Dios y alimentar el alma a cada uno de ustedes, ¿no? Así es, el tema no es un debate, sino es para que cada persona en la cual nos escuche pueda ser edificada. El tema es que queremos llegar a los corazones a través de la palabra del Señor. Nosotros no vamos a exponer doctrinas de hombres, sino en realidad la doctrina de la palabra del Señor. Y lo que queremos exponer es la doctrina de la gracia, porque la gracia es un favor de Dios, la gracia es un regalo de Dios. La gracia es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros, para que podamos entender que solamente los únicos que pueden oír la voz de Dios son los escogidos de Dios. No todo el mundo van a poder llegar a ser salvos, pero todos aquellos que entienden que pueden ser fieles, como dice la Escritura, todos aquellos que sean fieles hasta el fin, aquellos que se mantengan firmes en la fe hasta el fin, estos serán salvos, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos entender que podemos ser firmes o fieles hasta la venida de Cristo? Es cuando nosotros mantenemos nuestra fe y la creencia en Cristo Jesús, y que podemos entender de que el favor de Dios está sobre nosotros. Yo creo de que este es el momento de que nosotros podamos entrar y aclarar un poco el tema de la elección incondicional de Dios. Claro, el tema de la elección, ¿no? Acá se habla de quién elige a quién, ¿no? Y nosotros le vamos a traer una variedad de versículos bíblicos y preguntas para que ustedes más o menos se saquen la duda, la intriga, ¿no? De que si nosotros elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. ¿Para qué nos llama? Eso lo vamos a ir viendo atrás, transcurriendo el tiempo de los videos, ¿no? Y vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan 3:18, ¿no? Y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Y yo acá le tengo una pregunta a usted, vecino, Emilio. Dice: el que cree en Dios ya está libre de condenación. ¿Y por qué me habla que ya han sido condenados? Bueno, la palabra del Señor, cuando nosotros lo entramos a profundizar espiritualmente, habla de una elección incondicional de Dios. Sabemos de que la palabra del Señor dice que la elección es el decreto de Dios, por el cual libremente Él ha predestinado a ciertos hombres para salvación, para alabanza de su nombre. Y eso lo podemos ver en Efesios. Todo aquel que nos esté escuchando y que se haya conectado, puede escribirlo, o si tiene una Biblia lo puede seguir. Está en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Y lo voy a compartir con todos. Y dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Así dice la palabra del Señor. Y vemos que realmente la palabra del Señor dice que Él ya predestinó a sus hijos, Él ya predestinó a cada uno para que puedan ser salvos. Ahora, muchas veces nosotros queremos entender poniendo doctrinas de hombre. Muchas veces se ha escuchado de que la salvación se pierde,
de que hay cosas que hay que hacer obras para llegar a la salvación, y sabemos que la palabra del Señor en ningún lado nos dice de que nosotros somos salvos por las obras, sino que la palabra del Señor nos dice a nosotros de que somos salvos por su gracia, por el favor de Dios, por el favor que Él hizo en la cruz del Calvario, no porque nosotros podamos llegar a hacer obras en esta tierra, que podamos llegar a ser salvos. Por eso yo le decía esto, que es una elección, es el decreto de Dios por el cual libremente Él ha predestinado a cierto hombre para salvación, para alabanza de su nombre, que es lo que habíamos leído yo en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 al 6. Entendemos, hermano David, que la Biblia nos enseña a nosotros de que habían 12 varones que Dios eligió, que Jesús eligió para ser sus apóstoles. Vemos todo aquel que ha leído la Escritura o ha venido desde muy chico escuchando el tema de los 12 apóstoles, y sabía que uno de ellos era el diablo, era el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender, aún siendo discípulo de Jesús. Él, cuando ordenó a los 70, los envió de dos en dos para que prediquen, hablen de la palabra del Señor, hagan señales, hagan prodigios y hagan milagros. Pero Jesús sabía quién era el que realmente era hijo de Satanás. Y sabemos que la Biblia dice que fue Judas el que lo traicionó, el que lo vendió. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Si él fue elegido por Dios, ¿y cómo sabía de que él podía llegar a traicionarlo? Porque Dios conoce los corazones de cada uno. Y la palabra del Señor también dice allí, si usted lo quiere buscar, para que usted lo lea y lo comparta con los que nos están escuchando, en Mateo 7, 21, y ahí vamos a leer algo que nosotros tenemos que entenderlo bíblicamente. Nosotros tenemos que entenderlo bíblicamente, que no todo el que me dice Señor, Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es. O sea, Dios permite muchas veces entrar a personas que no son hijos suyos a que practiquen más lo que es el Evangelio, ¿no? El cristianismo. Exactamente, porque vemos que la palabra del Señor también hay parábolas que Jesús dijo de que la cizaña crecería juntamente con el trigo. O sea que no todo el que profetiza o danza es hijo de Dios, porque puede ser instrumento del mismo enemigo para traer confusión dentro del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas espirituales, personas que conozcamos la palabra del Señor, personas que leamos la Escritura para ser gente espiritual. Mire, fíjese, y si usted sigue leyendo más abajo, de ese mismo versículo que usted leyó, 7:21, léame el 22 y el 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, y en esto vemos nosotros de que en realidad la palabra del Señor siempre nos enseña, no todo el que dice Señor, no todo el que danza, no todo el que profetiza, sino tenemos que discernir espiritualmente si lo que viene y sale de la boca de ese profeta o de aquel predicador, o si la danza es de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en estos tiempos en los cuales se están levantando. Ya hace mucho tiempo que aún en el tiempo de Jesús ya habían falsos profetas. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que nosotros no, por emoción no podemos tampoco profetizar, ni tampoco por emoción podemos predicar, o por emoción podemos decir de que esto es de Dios. Acá básicamente tenemos que buscar la dirección en Dios, ¿no? Básicamente pedirle la revelación, la sabiduría, que Dios nos muestre si está bien o está mal lo que estamos haciendo, no confiar en palabras de los demás. Exactamente, porque veo que dentro de muchas congregaciones hay muchas doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, y muchas veces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que ir a la Escritura. ¿Cómo nosotros podemos hoy declararnos ser salvos o santos cuando Jesús dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad? ¿Cómo nosotros nos santificamos
en la palabra del Señor. Yo quiero que compartamos ese versículo que queda en el libro de San Juan, capítulo 17, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es el que nos santifica y nos hace ser santos. Por eso que si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice que Él nos presenta delante del Padre ya sin manchas y sin arrugas, sin mancha. Ya nos presenta santo delante de Dios. Y no está diciendo por obras, sino por el sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz. O sea que ya al morir Cristo por nosotros, ya Él nos hizo santos y justos. Exactamente. No hace falta, como te enseñan en muchas iglesias, que la salvación es por obra, si no se pierde. Exactamente. Quizás mucha gente ha dejado el cristianismo por eso mismo, por lo que le han dicho, ¿no? Exactamente, porque muchas veces hay personas que dentro del pueblo de Dios se sienten indignos de estar dentro de un pueblo de Dios, se sienten indignos en esto, se sienten indignos en aquello. Y yo creo que la misericordia de Dios es eterna. Dios sabía de que cada uno iba a fallarle, así como sabía de que Pedro lo iba a negar, así como sabía que Judas lo iba a vender. O sea que Jesús no se le escapó ningún detalle. Jesús nos dejó una gran enseñanza de su amor, de su misericordia, de su compasión. Por eso si nosotros ponemos a pensar en la historia de Pedro dice así, que él lo negó, lloró amargamente y volvió a lo que él era antes, a un pescador, ser pescador nuevamente, volvió al mar. Se sacó la vestidura, se despojó la vestidura de apóstol y se puso la vestidura de pescador. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, David. Que Pedro no volvió nuevamente a buscar a Dios, sino que volvió a hacer lo que era antes. Ahora, por eso yo les digo que ninguna persona puede buscar a Dios. Ninguna persona puede buscar a Dios. Ahora, ¿quién salió al encuentro de Pedro? Jesús. Jesús mismo se le vuelve a presentar y le vuelve a hacer el mismo milagro. Aunque justo cayera 7 veces, no se levantaba. El justo nunca va a quedar postrado, sino que Jesús siempre lo va a volver a levantar. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Ahora, fíjese que hay un versículo, no sé si usted tiene esa pregunta. Yo acá encontré algo en San Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice acá la pregunta que le tengo, Emilio: ¿uno elige a Dios? ¿O Dios necesita de nosotros? Por lo que leo acá, ¿no? No, en realidad, como yo vuelvo a decir, nosotros no elegimos a Dios. Pedro no lo eligió nuevamente. Él volvió a ser lo que era antes, un pescador de peces, cuando Jesús ya le había dicho de que iba a ser pescadores de hombres. Entonces vemos aquí de que hay una incapacidad del hombre de volver a buscar a Dios, si Dios no sale nuevamente a buscarlo. Si es un hijo de Dios, Dios va a tomar por consecuencia o algo para que esa persona reconozca que sin Dios no puede vivir, que sin Dios no puede haber bendición, que sin Dios no puede haber prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que dice San Juan 6:44? Lo que acaba de leer usted, dice: no puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. El único que da la fortaleza, el único que da el renuevo y la esperanza es Jesús nuevamente. Hay personas que hoy por hoy están viviendo eso de que muchas veces le han fallado a Dios y hoy se han quedado en sus hogares, porque vuelvo a decir, porque se encuentran indignamente de estar sirviendo a Dios, claro, o hacer caso al pueblo de Dios. Esto viene a ser por las malas enseñanzas porque dan doctrinas de hombre, como dice usted, quizás para sacar provecho ellos mismos y hacen mal la congregación, ¿no? Pero entonces usted me está dando a entender que yo no me tengo que preocupar en el sentido de, ¿cómo le explico?, de hacer cosas malas, no, porque ya sé, ¿no?
Pero aquellas personas que hicieron eso mal y se sienten indignas, Dios las va a volver a llamar, de una manera u otra, ¿no? Claro, lo que cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, la Biblia te enseña que nosotros no tenemos que pecar. Porque si nosotros estamos pecando deliberadamente, sabiendo hacer lo bueno, y no lo hacemos, sabemos que vamos a comer consecuencias. Consecuencias, y no está hablando de una condenación. Consecuencias. Hay consecuencias para todos aquellos que realmente le den la vuelta a la espalda a Dios en este tiempo. Porque sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, de pandemia, hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos, pero sabemos de que hay una esperanza, y solamente en Cristo está. Por eso yo digo que hay personas que han conocido a Dios y conocen la palabra del Señor y hoy le han dado vuelta a la espalda. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, de que si realmente son hijos de Dios, Dios los va a llamar nuevamente. Dios los llama nuevamente. Pero nosotros no podemos decir de que busque a Dios. Sí que está bien dicho que nosotros digamos a las personas busquen a Dios. Pero si no le nace en su corazón de buscar a Dios, hay un problema en esa persona. Porque hay personas que se mueren sin buscar de Dios. Hay personas que se mueren sin reconocer de que Jesús es el Señor. Entonces, ahí vamos a entender algo, que esa persona no fue predestinada para ser salva. Dios está al control, Dios es soberano, Dios es omnisciente. Él conoce tu mentalidad, Él conoce tu futuro, Él te vio nacer y te vio morir. Él sabe todo, Él es omnipresente, Él está en todos lados. Aunque te escondieras debajo de la tierra, aunque tú fueras fuera de este mundo, aunque te escondieras debajo del mar, Él está en todos lados. Así que a Dios no se le escapa ningún detalle. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar. Nada más que orar por todo el mundo. Orar por la presidencia, los gobernantes, intendentes, concejal. Hay que orar por ellos. Y para que Dios empiece a hacer la obra. Sabemos de que estamos en tiempos difíciles, pero yo creo que en estos tiempos los que son verdaderos hijos de Dios se van a humillar y van a reconocer de sus pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Por eso que dice que Dios eligió para alabanza y honra de su nombre, lo que leíamos en Efesios 1, 4 y 5. También hay algo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y dice: ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Porque no nos has puesto Dios, dice, para ira. No nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para que nosotros estemos bajo la ira de Dios, sino que Dios nos puso a nosotros para que seamos salvos por su gracia. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto, de que todo aquel que ha creído en Jesús está libre de ira y está libre de condenación. Esa es la gracia, ese es el regalo, esa es la elección incondicional de Dios, de que ya nosotros estamos libres de la ira y de la condenación de Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar? ¿Qué nos dice la Escritura? Busquen Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todo aquel que esté escuchando o esté mirando esta transmisión pueden estar siguiendo lo que estamos leyendo, que se lo estamos comprobando bíblicamente. Y dice Romanos 8.1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. No los que andan conforme a la carne, porque la carne, para la gente que anda en la carnalidad, aquellos que no han recibido el Espíritu vivificante de Dios, no pueden entender estas cosas, porque para ellos es locura, porque para ellos es algo loco de que una persona sea salva o porque Cristo llegó a la cruz y digamos que hemos creído en Jesús y seamos salvos por eso. Pero usted cuando reciba a Cristo en su corazón, hay algo que usted lo deja inquieto. Le dan ganas de ir y gritarle a todo el mundo de que Cristo le ama, de que Cristo es la salvación, de que Cristo es la esperanza,
de que Cristo es la solución para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para aquellos que están perdidos en la droga, en el alcohol. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que te hace ser un verdadero hijo de Dios. Porque ya no andás conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando vos andás conforme al Espíritu, no te deja estar ocioso. Y la palabra ocioso quiere decir una persona vaga. Porque sabemos de que hay muchas personas que han recibido el conocimiento de Dios y se lo guardan. Y no lo comparten. Entonces es tiempo de que nosotros podamos compartir esto. De que no depende de nosotros de ser salvos. Depende de Dios, de su soberanía. Por eso no nos confiemos. No empecemos a prestarle oído a cualquier persona, sino analicemos a la luz de la palabra. Porque muchos saldrían del medio de vosotros, engañadores, apóstatas de la fe. Hoy vemos muchas cosas, hoy vemos mucho libertinaje dentro del pueblo de Dios. Pero lo único que nos va a llevar a nosotros a entender es que su amor es grande. Por eso es que lo que acabamos de leer, hermano David, que es lo que hablaba en 1 Tesalonicenses, 5:9, nos hablaba de que Él no lo había puesto para ira, sino para salvación. Entonces nosotros somos salvos por gracia, no por obra. Así que eso es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Nosotros somos salvos en general, todo que acepte creer en Cristo, ¿no? Que tiene que entender que es salvo por la gracia de Dios, que fue un regalo que se nos ha dado y que no tenemos que hacer nada a cambio en el sentido de obras materiales y obras en ese sentido, ¿no? Sí obrar para Dios, ¿no? Porque Dios nos ha mandado a ser discípulos, ¿no? A predicar las buenas nuevas, que viene a ser el Evangelio. ¿Para qué? Para que personas cambien su forma de ser, su forma de actuar en el sentido de vicios que estamos viendo mucho ahora en toda la juventud, ¿no? Que me pone muy triste porque se están perdiendo los jóvenes y qué lástima, ¿no? Para aquellas madres, aquellos padres que sufren por eso también. Pero yo les digo que todo se puede en Cristo. Todo se puede en Cristo, oren en silencio en su habitación y Cristo lo va a escuchar su oración. Hagan así una oración sincera, ¿no? Al Padre, arrepiéntanse. Y los invito a que nos sigan. Nosotros vamos a estar preparando una serie de estudios con Emilio, estudios para que puedan salir de cualquier duda. Dejen unos comentarios qué les pareció nuestro primer directo. Cualquier duda que tengan también pregunten, ¿no? Así es, el tema es que nosotros siempre, cada vez que subamos un video, va a ser siempre basado bíblicamente para que no haya confusión, porque la palabra de Dios no es para confundir, sino es para bendecir. El tema es que ustedes tengan su Biblia y vayan buscando en la palabra del Señor que lo que nosotros decimos está escrito. Porque nosotros tenemos que ser personas lectoras de la Biblia. Nosotros no podemos decir de que la letra mata. La letra mata a aquellas personas que son carnales, aquellas personas que hablan carnalmente. Pero yo sé que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Como dice en San Juan 6:63, dice: mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carnalidad lo único que ha hecho es confundir a la gente, es traer confusión y dolor. Y por ese motivo hoy la gente no se quiere congregar, no quiere buscar un lugar donde congregarse. Pero es por ese motivo, porque le han enseñado mal y no le han dicho de que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que perdona, que no es por obra, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así que yo les invito a que cada día usted nos siga, porque vamos a seguir con este tema. No es que digamos acá se termina, no, vamos a hacer otro video más, pero me gustaría, como dijo nuestro hermano David, comenten y para poderlo ayudarnos con cualquier duda que tengan respecto a esto o alguna pregunta que lo quieran hacer, va a ser bien recibida. Y muchas gracias por vernos y esperamos que nos sigan, ¿no? Así es para que ustedes puedan entender la elección incondicional de Dios, es para que ustedes vean las bendiciones que Dios tiene para su vida.
Así que usted no se sienta bien, no se sienta mal. Si realmente usted hoy se ha sentido indignamente, si usted no se cree ser hijo de Dios, sino que todavía también hay un gran tema sobre el tema de las ovejas. Hay personas que todavía se siguen sintiendo ovejas cuando verdaderamente somos hijos de Dios. Claro. Si Vamos a hacer una variante de temas que van a ser muy interesantes para ustedes, ¿no? Tanto para nosotros, porque también aprendimos de esto. Exactamente. Yo creo que se van a sacar un montonazo de dudas que tenían respecto a ser religiosos, por así decirlo, ¿no? Y van a entender y van a decir, wow, estaba muy equivocado en esto, en lo otro. Así es. Así que yo les invito que todos los versículos que ustedes hayan anotado y el que no lo haya alcanzado a ver el video, va a estar en la semana. Así que les invito y bueno, que sean de muchas bendiciones para todos. El otro domingo estaremos nuevamente a esta misma hora estaremos transmitiendo por este tema, la elección incondicional de Dios. Así que haya sido de bendición y lo espero y saludo a todos aquellos que nos han estado viendo y que sea de bendición esta primera parte, ¿sí? Un saludo para todos, que Dios me los bendiga mucho.